decisiones equivocadas y asesorías que no fueron del todo precisas provocaron que perdamos esta ventaja y tengamos un sistema de salud totalmente colapsado y cuidados poblacionales que no parecen tener un solo sentido. Entonces, frente a eso, medidas de cuidado para poder participar en el reinicio de funciones económicas se ha vuelto una necesidad y la orientación es importantísima. De hecho, agradezco bastante la oportunidad que me das de compartir un poco de lo que sé para poder difundir lo que es el conocimiento científico dentro de lo que es el mercado. Porque muchas empresas se están mandando sin orientación, tanto legal como administrativa, mucho menos biológica, lo cual está trayendo consecuencias como brotes pequeños, no controlados dentro de los distritos de acá de la capital. En de otros departamentos es mucho peor. Entonces, con eso es una introducción bastante triste esta, porque dice que estamos realmente mal como país, pero ya vamos a comenzar. Es importante siempre que conversamos sobre el COVID-19 como enfermedad, hablar un poco de lo que el COVID-19 es. Exactamente, eso es lo que queremos saber muchos, ¿no? ¿Qué es el COVID y por qué es tan terrible, básicamente, para la humanidad? Porque se ha convertido en algo que nos ha paralizado el mundo, básicamente, y ha metido a todos nosotros los seres humanos a sus casas y en muchos casos muchos no trabajamos, no tenemos la posibilidad de trabajar, otros han sido retirados. O sea, en realidad, la consecuencia económica, social, es bastante grande, ¿no? Ujú. Bien, COVID-19 es, es el nombre oficial que se le ha dado a esta enfermedad. Significa Coronavirus Disease 2019 porque es el año en el que se ha determinado que inició. Hay controversias sobre cuándo inicia, si fue en diciembre, si fue en noviembre, si fue en octubre. Lo que se sabe es que fue en China. También hay controversias sobre si China ha sido transparente con los datos que ha brindado. El punto es que es una enfermedad que se comporta con nosotros como si fuera una gripe o un resfrío. Inicia con formas de transmisión que son comunes a estas dos enfermedades, lo cual hace que la tasa de contagio sea elevadísima. Hay enfermedades en las que la tasa de contagios es pequeña, debido a dos motivos importantes. Una, no es tan contagiosa, o dos, mata más rápido de lo que contagia. En esa enfermedad, la tasa de contagio es elevada porque no mata con velocidad y se transmite por el simple contacto. Es a través de las fosas nasales, es a través de la cavidad oral, es a través de los ojos, por donde puede ingresar el virus dentro de unas pequeñas gotículas que son expedidas cuando hablamos, tosemos, estornudamos. Y encima este virus posee una envoltura que lo rodea, que le permite permanecer en algunas superficies unas cuantas horas a unos cuantos días. Si una persona toca una superficie que está contaminada y se lleva la mano al rostro, podría pasar que se le introduzca a la boca o a la nariz o a los ojos y finalmente se induce sin querer este contagio. Entonces, se sabe que la velocidad de contagio se da por que nosotros simplemente hablamos, nos desarrollamos de una manera cotidiana. Entonces, César, una pregunta. Si hablas de que el virus tiene una capa que le permite estar en las paredes, en el plástico, en el metal y todo eso, ¿eso explicaría entonces que el hecho de que los mercados hayan sido uno de los focos infecciosos más grandes en el país se haya dado más que por el contagio por algún tipo de contacto, como dices tú, a través de la tos o un estornudo en las monedas, básicamente, en los billetes, Sí, en el metal? solamente hagamos un recuento. ¿Cuántas veces por hora nos llevamos la mano a la cara? En promedio son unas 20. Claro. Ajá. Por ejemplo, ahorita me acabo de agarrar la cara, ¿eh? Exactamente. Y has tocado la mesa previamente, has tocado el mouse. Cuando estamos en la calle nos tocamos el rostro para rascarnos los ojos o para acomodarnos los lentes, los que usamos lentes. Ujú. Y lo hacemos después de tocar las monedas, lo hacemos después de tocar un barandal, de tocar una silla, una mesa, de saludar con la mano. No sabemos dónde han estado esas manos antes.
Entonces no nos queda otra más que controlar ese hábito que tenemos de tocarnos el rostro. Esa es una de las formas de prevenir el contagio. Ahora, es importante saber que frente al virus de la gripe, al virus del resfrío, que son los que nos suelen golpear en cambios estacionales, frente al SARS, que fue en el 2009, el MERS 2012, no se han podido crear pastillas, píldoras o jarabes que funcionen como terapia contra ellos. ¿Qué significa esto? En el mercado hemos escuchado hablar de acitromicina, ivermectina, hidroxicloroquina y demás pastillas que van difundiéndose. Y en los primos cercanos de este virus no han funcionado. Tenemos la esperanza, y que más quisiéramos los que hacemos ciencia, que alguna de esas pastillas realmente funcione, pero lo cierto es que en el pasado han demostrado que no funcionan. De hecho, han demostrado que en ciertos cuadros empeoran la capacidad de los pulmones para poder cumplir con la función respiratoria. Entonces, estamos frente a un virus que se transmite muy rápido, que se transmite a través de superficies o por la tos o por los estornudos, pero que no se transmite por el aire. ¿Cómo es esto posible? Cuando hablamos, soltamos estas gotículas de lípidos, son líquidos de consistencia aceitosa, que contienen a virus adentro. Esa es la forma de contagio. Los virus en el aire no se van a encontrar si no se ubican dentro, si no se localizan dentro de estas gotículas, lo cual también explica por qué las mascarillas son muy útiles. Vamos a ver eso todavía en diapositivas posteriores. Entonces, el coronavirus, que es el nombre con el que se le ha bautizado de una manera muy amplia a este virus, en realidad es una familia completa de virus donde algunos nos producen un resfrío común, otros están transmitidos a través de los murciélagos, a través de camélidos, otros simplemente son transmitidos de humano a humano. Y lo interesante de esto es que, no sé si se puede ver acá en la diapositiva, se puede leer OC43 y HKU1. Estos dos que están aquí permiten que nuestros cuerpos produzcan anticuerpos que son muy parecidos a los que se requieren para el SARS-CoV-2. Esto quiere decir que en una persona que haya sido previamente expuesta a estos dos o que se haya resfriado por estos dos, podría haber una respuesta inmune inmediata y no haría síntomas. Lo que significaría que acá encontramos una de las causas por las cuales tenemos personas que son asintomáticas. Ese diagrama que está acá es interesante, es muy sencillo. Lo que nos dice es que el sistema de salud, si colapsa por la presencia de un montón de pacientes, simplemente no va a poder soportar la cantidad de personas que se van a enfermar. Por lo que es importante, y acá salió el concepto de aplanar la curva. Esto se logra como evitando que las personas se contagien. Y para evitar que las personas se contagien, una de las formas de hacerlo es a través de píldoras preventivas, inyecciones que de alguna manera prevengan de infecciones respiratorias. Pero como con este virus nada de eso funciona, tuvimos que recurrir a la vieja escuela, el aislamiento social, que parece mentira, pero tuvo mejores resultados que cualquier terapia que se haya podido intentar. Aislar socialmente a las personas impide que el virus se propague. Lamentablemente para eso se necesita que las personas sean disciplinadas y sepan lo que significa aislamiento social. Mantener la distancia de 1 metro o 2 metros, no salir si uno está resfriado, no salir si uno está agripado, no salir si uno tiene fiebre, pero vamos a ser conscientes, acá en Perú todo el mundo se para jactando de que es capaz de trabajar con fiebre, de que el cuerpo resiste los embates de los síntomas de la gripe y el resfrío. De hecho, consumimos pastillas para cortar los síntomas de la gripe y del resfrío. Entonces, estamos en una sociedad que no es disciplinada con enfermedades del tipo respiratorio. Consecuencia, el aislamiento social tuvo un efecto muy, muy lento, por lo que el contagio sigue aumentando. Entonces, en el primer tramo de este aislamiento social que tuvimos nosotros, que fue declarado tarde, porque ya se sabía para inicios de enero que el virus que se transmitía a otros países y a finales de enero estaba estimado que llegaría a Perú, se esperó hasta la quincena de marzo para finalmente poner los bloqueos y ponernos a nosotros en cuarentena. Era muy tarde. Lo que se logró simplemente ha sido retrasar lo que estamos viviendo en este momento.
que es un sistema de salud que no puede responder a la alta demanda y que se está preocupando más por determinar si una persona tiene la enfermedad a hacerse con los insumos necesarios para hacerla sobrevivir a una de las consecuencias más letales que tiene esta enfermedad, que es la carencia de oxígeno. Entonces, ¿cómo se comporta esta enfermedad entre las personas? En blanco, una persona que se encuentra sana; en morado, una persona que se encuentra contaminada. No hay ningún tipo de distanciamiento social. Va a hablar, va a estornudar, va a toser, y la persona que está en blanco se va a enfermar. Al comienzo, la respuesta inmunológica es como lo que vemos acá a la mano derecha arriba. Puros anticuerpos de células blancas que van a dispararse en contra de cuanto virus se encuentren, en ocasiones provocando un cuadro inflamatorio tan grave que se le conoce como tormenta de citoquinas. Si esto no pasara, la enfermedad pasa a una fase aguda y se generan las inmunoglobulinas M. Y poco tiempo después de eso se generan las inmunoglobulinas G, que son blanco de las pruebas rápidas para detección de la respuesta de una persona a la enfermedad, qué tan bien se encuentra y en qué fase de la enfermedad está. Es importante tener claro que la inmunoglobulina M permite intuir que una persona se encuentra enfrentándose activamente a la enfermedad en un periodo que es infeccioso y que se le conoce como desarrollo de la enfermedad. Mientras que la inmunoglobulina G es la inmunoglobulina que nos va a defender a largo plazo. Ahora, cuando decimos a largo plazo, este largo plazo puede ser un par de semanas, como podría ser tranquilamente 2 años, como podría ser para toda la vida. Al SARS-CoV-2, que es el nombre oficial del virus que causa la COVID-19, recién lo estamos conociendo, lo que significa que no tenemos ni idea de cuánto van a durar estos anticuerpos IgG. Es importante conocer esto porque han habido casos donde han bautizado como reinfecciones, o personas que han sido declaradas sanas han regresado enfermas y nadie sabe por qué. Si estas IgG se comportan similares a las del virus original, que es el SARS, estamos hablando de una defensa aproximada de 2 años, 1 año y medio. Entonces, ¿cómo se comporta un ser humano y cuál es la importancia de las pruebas para determinar si es que existe o no el virus o si es que existieran o no anticuerpos? Para comenzar, hay que tener claro que no hay prueba mala. Hay pruebas que son mal interpretadas, esa es una, y hay pruebas que son ejecutadas en tiempos inadecuados. Verán, al comienzo, cuando una persona es expuesta al virus en el día cero, los virus van a llegar a las células que son objetivo de su... perdón. Van a llegar a las células que son objetivo y van a empezar a replicarse dentro de ellas, incrementando esta primera curva que es conocida como la carga viral, que es decir, la cantidad de virus que se encuentra por unidad de medida. Puede ser por célula o por microlitro. En el 5.º día de la enfermedad, el sistema inmune va a empezar a desarmar a estos virus, exponiendo pequeñas partes de él para que otras células del mismo sistema inmune la reconozcan y masifiquen la respuesta, ocasionando la presencia de los primeros síntomas de respuesta. Acá entra la fiebre, la tos, congestión nasal. Y para el día 8, en promedio, se espera que surjan las primeras inmunoglobulinas M. Para el día 14, se espera que se surjan y sean detectables las inmunoglobulinas G. Entonces, si nosotros hacemos una prueba molecular, la PCR que está haciendo el Estado a cada rato y que los laboratorios clínicos y los laboratorios reconocidos tienen en precios cercanos a los 400 soles, va a reconocer virus que se encuentran, o personas que se encuentran entre el día 1 hasta aproximadamente el día 14. Luego se tienen las pruebas rápidas. En las pruebas rápidas, lo que se va a encontrar es entre el día 8 y el día 21, la inmunoglobulina M, y del día 14 en adelante la G. ¿Por qué es tan importante esto? Porque significa que podemos encontrar personas que sean IgM e IgG positivas, y no de saber decir si es que están en el día 14, es decir, cuando recién empieza la producción de la G, o en el 21. Y es por eso que a las personas que se le encuentra con IgG positiva, se le pide que esté por lo menos 7 días más en cuarentena. 7 a 14 días adicionales en cuarentena porque no tenemos ni idea de en qué momento está.
Si tuviera solamente IgM, pues allí sí hay que encerrarla de todas formas porque esta persona es contagiosa y es altamente contagiosa. Y acá se lanza otra pregunta. Tener una persona que sea IgG positiva en una prueba rápida, ¿significa que contagia o que no contagia? Lamentablemente no podemos ser absolutistas en una respuesta. Si es una persona que es IgG positiva y que por alguna razón el virus se ha alojado en otra parte del cuerpo, podría ser que todavía sea contagiosa en una baja frecuencia que no César, sea pero determinada. cómo el virus se puede alojar en otra parte del cuerpo? A qué te refieres con ese detalle? Los virus normalmente van a tener reconocedores de células. En el caso de este virus se llama ACE2, es el código de la proteína que reconoce. El problema es que esta proteína se encuentra en muchos tipos celulares, no solamente en las del epitelio del pulmón, no solamente en el pulmón o en la tráquea o la laringe se pueden alojar. Se ha encontrado al virus bien tranquilo y replicándose dentro de testículos, ovarios, cerebro, hígado, páncreas, riñones, médula espinal, células musculares. Se O le ha sea, el virus podido no encontrar. solamente ataca No, una el cosa, sistema respiratorio, sino se puede alojar en órganos anexos. hay que hacer una diferencia ahí. Una cosa es que el virus ataque, que es cuando invade de manera masiva, y otra cosa es que se aloje. El virus puede estar alojado y no estar con toda la actividad que sí puede tener, por ejemplo, en los pulmones o en la parte superior de la laringe, en lo que conocemos como el tracto respiratorio superior. Entonces, se le ha encontrado, por ejemplo, en heces, en la orina. Eso significa que el virus puede transitar con cierta libertad limitada a otros tipos de tejidos y desde allí estarse replicando con una tasa muy reducida, pero lo suficiente como para que mantenga una pequeña concentración de anticuerpos tipo M, la IgM, activa, y la IgG. Lo que explicaría por qué tenemos personas que han pasado 2 meses desde que se hicieron la primera prueba y siguen teniendo IgM positiva, cuando lo que estamos viendo en este diagrama es que dura de 8 a 21 días, no más. Posterior a los 21 días ya debería desaparecer la IgM, sin embargo hay casos en los que no desaparece. Entonces, ¿cómo te enfrentas a una persona, a una enfermedad que tiene tanta diversidad de respuestas? Porque los valores que están acá en día son los valores promedio, pero van a haber trabajadores que van a querer regresar a sus funciones y no van a saber si son contagiosos o si no son contagiosos. Muy bien. Okay. Entonces, ¿qué pasó hoy día en Perú? Y esto es importante. Hace 2 semanas, el presidente Vizcarra dijo que estábamos en la meseta. Y no era así, estábamos todavía trepando. Según un cálculo que se hizo en San Marcos para el día de hoy, un doctor en física de la universidad ha estimado la probabilidad, la distribución de probabilidades de la enfermedad. Y desde hace 2 semanas había dicho que el día 11 o 12 de junio nosotros alcanzábamos la cúspide de la meseta. ¿Qué significaba esto? Que los números de casos iban a seguir aumentando, pero a un número más o menos constante por día. Esto es importante, sí, porque significa que la enfermedad a nivel poblacional está logrando estabilizarse. Como con todo, hay cosas buenas y malas en ese enfoque, porque el hecho de que ya hayamos llegado a una especie de meseta donde el número de casos se va a incrementar constantemente, también significa que estamos finalizando un concepto que se conoce como la primera ola de la enfermedad. Y es que el sistema de salud, en una respuesta rápida y bastante incongruente, priorizó el cuidado de personas que eran COVID-19 positivo, convirtiendo muchas unidades de emergencia en unidades de emergencia para pacientes con COVID-19 y convirtiendo centros de salud de atención primaria en centros de salud primaria COVID-19, lo que significaba que solamente entraban ahí personas COVID-19, dejando de lado a personas que necesitaban cuidados intensivos, que necesitaban centros de salud de atención primaria, que necesitaban salas de operaciones, pero que como no eran COVID-19 y no estaba en riesgo sus vidas, los mandaron a su casa. Y eso es lo que provoca las siguientes olas. El que nosotros estemos en la cúspide de una primera ola significa que el sistema sanitario colapsó, significa que hemos tenido una cantidad triste de fallecidos por COVID-19,
pero también significa que en los próximos meses van a empezar a fallecer las personas que debieron haber sido atendidas y que no lo fueron, porque simplemente se priorizó al COVID-19. A eso hay que sumarle que las restricciones sociales se van a retirar y van a empezar a haber mayor contacto entre las personas de una población que no se encuentra disciplinada, por lo que nuevos brotes van a existir. Más pequeños, ¿sí? El segundo brote se espera que sea más pequeño que el primero y el tercero más pequeño que el segundo. El cuarto va a ser brutal y solamente va a afectar psicológicamente a muchas personas, pero los que van a comprometer la fisiología de las personas van bajando en la intensidad y en el número de personas afectadas. A ver, ahí Pero quiero hacer una pequeña, un paréntesis, sí, ¿no? Porque no sé si a todos nos queda claro el tema anterior para retomar un poco, recapitular un poco con respecto a lo que hemos estado viendo en la propuesta, ¿no? Se habló, sí, efectivamente, que el presidente Vizcarra decía que ya estábamos llegando a la meseta y por eso se han comenzado a reactivar algunos sectores de la economía, pero según la información que tú manejas, esto todavía no es cierto, recién se estaría llegando a la meseta en estos días. sí, Que la meseta no es más que, no es que dejen de haber pacientes COVID, sino que el número de pacientes COVID va a ser igual durante los siguientes días. O sea, ya el crecimiento no es exponencial, sino se mantiene una media, promedio, en los próximos días de contagiados. O sea, si tenemos así unos es. 3.000 contagiados diarios, va a ser nuestra media. Claro, digamos que van a aumentar el nivel de contagiados de 3.000 en 3.000. De 3.000 en 3.000, día a día, ¿no? De lunes a viernes, una Ujú. cosa así. ¿Y en qué Sí, momento esta meseta baja? cuando las personas sanan o cuando fallecen. Ok. A eso se le conoce como el efecto de la inmunidad comunitaria. Las personas que han desarrollado anticuerpos en una población, al verse expuestas a nuevos brotes, van a defenderse mejor y van a contener temporalmente la enfermedad, mientras que las personas que aún no se exponen van a estar, geográficamente hablando, más distanciadas del origen del brote, pero como este ya se encuentra contenido por quienes tienen anticuerpos, no les va a llegar. Entonces, estas personas van a estar protegidas no por sus anticuerpos, sino por la Anticuerpos de otros. comunidad que le rodea. Ahora, otra pregunta. Ya, ok, entiendo esa parte de los anticuerpos y todo eso. Regresando al mapa, a las curvas, a las olas, básicamente dicho. La primera ola es la enfermedad, la que se prioriza la enfermedad. Y la segunda ola es la consecuencia de haber priorizado esta enfermedad, que ya se están viendo casos, ¿no? Que hay pacientes que están yendo por otro tipo de dolencia y como no son COVID, lo mandan a casa y están falleciendo. Así es. Esa es una segunda ola y es la consecuencia a lo que pase después de la atención del COVID. La Ujú. tercera ola, que es consecuencia por la interrupción de los controles a enfermos crónicos, estamos hablando de, no sé, pacientes crónicos, tipo que no reciban su tratamiento, Así es. Sí, básicamente. los pacientes que son enfermos crónicos tienen enfermedades con las que van a fallecer en algún momento. Llámese Alzheimer, Parkinson. Son enfermedades de degeneración neuronal que van progresando con el tiempo y esas personas necesitan ciertos controles periódicos Que ahora no se están dando. y no se están dando. Y la ola final es una ola social, Que tiene que debido a ver más con la... el tema del desempleo, tema Así es, del la crisis económica. encierro. Lo que sucede es que vamos a entrar en recesión, producto del mal manejo de la enfermedad y el freno del crecimiento económico por la cuarentena. Entonces, esto no es algo que nos vaya a pasar solamente a nosotros. Este es un efecto que se ha visto en cada pandemia que ha existido o cada enfermedad epidémica que ha superado barreras sociales. Se vio con el ébola, se vio con la peste bubónica, se vio con la gripe española, se vio con el SARS, se vio con el MERS, se vio con la gripe porcina. Aunque son enfermedades que no alcanzaron al planeta completo, las localidades donde estuvieron presentes han padecido de estos 4 eventos. Y el Ok. cuarto es el brutal, porque en el cuarto significa que las personas que no tengan empleos o que tengan trabajos y vivan para el día a día, y la desigualdad social va a cobrar víctimas. Entonces, es a lo que nosotros estamos caminando y lamentablemente este evento es para el cual nadie se está preparando todavía.
Eso es lo que el camino epidemiológico dentro de un evento de pandemia analizado a una escala de tiempo muy grande, porque nuestra generación es la primera pandemia que enfrenta. Y es posible que sea la única pandemia que enfrentemos y de acá a 2, 3, 4 generaciones aparezca una nueva enfermedad. Ahora, hay un reporte de bueno, un estudio de un médico italiano que salió el fin de semana. Y los italianos básicamente han sido los que han descubierto gran parte básicamente la sintomatología de esta enfermedad, porque ellos descubrieron que te generaba trombosis en las vías respiratorias, no era neumonía. Y ahora han visto ellos que la enfermedad como que se está adaptando a nuestro entorno, ¿no? El virus se está debilitando o envejeciendo, es la palabra exacta que ellos han utilizado. ¿No? Como que el virus se envejece porque no quiere matar a su huésped, ¿no? Se debilita un poco y no necesita vivir y no matar a su huésped y se puede convertir en una enfermedad, ¿cómo le dicen? Estacionaria, creo que le llaman. Estacionarias, las gripes Exacto, estacionaria, estacionarias. como una gripe, Ujú. y que viviría entre nosotros por el siglo de los siglos. ¿Qué tan cierto es este tipo de información? Es el camino que siguió la gripe. Sucede que nosotros tendemos a decir que los virus no son seres vivos. Y lo cierto es que en el concepto es lo que en ciencias se estira decir. Si nosotros nos quitamos un momento los parámetros de ser vivo y ser inerte, eh, lo que tenemos es una pequeña entidad que, metabólicamente hablando, lo que busca es incrementar la cantidad de entidades iguales a ella. Para nosotros eso se llama reproducción, en los virus eso se llama replicación. Para hacerlo, estas entidades víricas necesitan huéspedes que les doten de las células que les permitan esta replicación. Entonces, si esta entidad vírica, si este virus mata al huésped, se queda sin células y en consecuencia se muere. Lo que se sabe de estos virus es que tienen mecanismos de adaptación, mecanismos que son conocidos como mutaciones, que les permiten estar más tiempo debido a que alteran con menor intensidad al huésped, evitando que se muera. Pero es un proceso de adaptación viral. Para que esto suceda de una manera dramática, se calcula que debería contagiarse el 75% de la población. Hasta donde tengo entendido, vamos en el 30-35%. Estamos camino a eso. El virus sí están habiendo casos donde localidades completas se exponen al virus y se enferman con menor intensidad, lo cual es bastante bueno, porque significa que el virus está perdiendo su capacidad de mortalidad, que así sea baja, porque es el 3% nada más, pues sigue siendo una capacidad mortal que afecta bastante a nuestra población, sobre todo nosotros que tenemos interacciones sociales tan fuertes como como las familiares. Entonces, sucede que no existe una escala de tiempo para decir cuándo finalmente el virus se va a hacer estacionario. No existe una forma de establecer matemáticamente cuándo este virus se va a convertir en una entidad que sea simbiótica con nosotros o que no nos afecte tanto. No hay forma matemática de predecirlo porque todo es aleatorio con los virus. Y en el tema de las vacunas, Es un evento mucho más complicado todavía. Verás, hace unas diapositivas atrás mencioné que los virus son desarmados por el sistema inmune y se convierten en pequeños fragmentos de un rompecabezas. Los anticuerpos reconocen esos fragmentos de rompecabezas y los destruyen. De hecho, algunas células se adaptan a eso y se convierten en células de memoria. Las vacunas lo que hacen es proveer al sistema inmune de estas piezas de rompecabezas, no del virus completo, sino piezas para que el sistema inmune prepare las armas para enfrentarse a un eventual contagio, a una eventual infección. Para eso hay que saber cuáles piezas brindarle al sistema inmunológico. Y la ahí es pieza donde clave. radica la dificultad, encontrar las partes del virus que sean las exclusivas del virus y que despierten la respuesta inmune más adecuada y prolongada en el tiempo. Equivale a jugar a lanzar dardos a una diana. Digamos, este virus podría tener 100 dianas, y lo ideal sería fabricar 100 dardos.
Así uno se asegura tener un dardo por diana y poder atinarle en el blanco con cierta probabilidad, que se espera que sea la más alta. Como no conocemos mucho de este virus, los investigadores de las vacunas han fabricado modelos basados en simulaciones virtuales, bioinformáticas. En algunos casos han encontrado una buena cantidad de dianas, en otros casos no. Una buena cantidad de blancos, en otros casos una cantidad de blancos muy pequeña. Y tienen que fabricar la cantidad suficiente para dotar a toda la población mundial, asumiendo que la vacuna funcione. Para saber si una vacuna funciona hay que hacer ensayos clínicos. La mayoría de estos duran por lo menos 2 años. Y se trata de ensayos clínicos en 3 periodos, del tipo 1, del tipo 2 y del tipo 3. Es decir, estamos hablando que de 6 a 8 años es el tiempo en el que se fabrican las vacunas en promedio. La vacuna más rápida tardó 5 años y medio, que es la última que se hizo para la influenza. Entonces, y tenemos ahorita farmacéuticas y gobiernos que dicen tener o que tendrán una vacuna lista en 6 meses. Claro, incluso creo que Rusia ha sacado su tratamiento anti-COVID. Sí, entonces es importante tener en cuenta qué significa el deseo de tener una vacuna lista en 6 meses, a cuál es el tiempo real en el cual se tendrá lista esta vacuna. Saltándonos algunos pasos dentro del método correcto para hacer las vacunas, lo más rápido sería 1 año y medio a 2 años. Nos saltamos algunas pruebas en animales, le solicitamos a las personas que quieran poner su vida en riesgo para ver si desean probar la vacuna, esperando que no les pase nada, cuando normalmente las vacunas originales suelen ser un poco más perjudiciales. Entonces, es un tema muy delicado. Ahora, yo soy pro vacunas, pero mi recomendación siempre es esperar a ver qué pasa con el primer lote de vacunas. Claro, siempre. Y una consulta que creo que todo el mundo se pregunta, los enfermos de COVID que ya están recuperados, que ya están en la línea azul de tu gráfica de las pruebas, eh, ¿pueden volverse a contagiar? ¿Tú te puedes volver a contagiar de COVID? Ah, En biología tenemos una palabra que es un enredo, es depende. Verás, una persona que solamente hace inmunoglobulina G y que logró eliminar al virus, la presencia completa del virus, si se expone al virus nuevamente, puede que haga síntomas durante un par de días y luego se recupere con mucha velocidad. Los anticuerpos no garantizan que uno no se exponga al virus. Los anticuerpos lo que permiten es defenderse de la presencia del virus. Es como con la gripe. Yo, Uno puede ganar anticuerpos contra la gripe a lo largo de toda la vida, y si viene una persona y nos estornuda en la cara y nosotros estamos con la mala suerte de andar bostezando en ese momento y nos ingerimos esas partículas con virus adentro, lo que va a pasar es que puede que nos sintamos mal un día o dos y finalmente sanaremos porque tenemos anticuerpos de respuesta rápida. Es más, algunos anticuerpos ni siquiera son tan rápidos que no necesita de 1 o 2 días, sino que en un lapso de horas ya liberó al organismo del parásito. En el caso del COVID-19 la dinámica es exactamente la misma. Una persona que hace inmunoglobulina G y que las tiene ya en su cuerpo de manera perenne puede verse expuesta a un ambiente con los virus y no reinfectarse con la violencia con la que se reinfectó la primera vez, asumiendo que es asintomático, sino que se va a defender con mucha velocidad. Ok. ¿Qué es lo importante en este tipo de escenarios? Bien, entonces, con eso creo que podemos pasar a la siguiente. Medios de protección. Es lo que todo el mundo se pregunta. ¿Las mascarillas son útiles? ¿No son útiles? ¿Qué tipo de mascarilla debería usar? ¿Dónde usarla? ¿Para qué usarla? ¿Cuántas necesito por día? ¿O puedo lavar mi mascarilla y usarla al día siguiente sin botarlas porque las mascarillas son caras y no puedo comprar 3.000 mascarillas para mi uso personal? Entonces, ¿cómo funciona esto? El virus, como entidad viral, tiene un tamaño muy pequeño. Hablamos de nanómetros. Acá podemos ver micrómetros, es 1000 veces más pequeño. Entonces el virus tranquilamente podría pasar por uno de estos huecos sin ningún problema si se propagara por el aire. Algo que tenemos claro, de las pocas cosas que hay claras referente a este virus, es que el virus no va por el aire solo. Tiene que estar encerrado en una gotícula.
Entonces lo que nos conviene es frenar el viaje de esta gotícula. Se sabe que las gotículas más pequeñas miden entre 250 micras a tranquilamente 300 micras. ¿Qué significa esto? Que todas las mascarillas que están en esta lista podrían frenar al virus por la porosidad que tienen. Imaginemos una red de pescar y imaginemos una pelota de playa. Si la pelota de playa es la gotícula llena de virus, entonces la red de pescar la frena. Ese es el propósito de una mascarilla. Ahora también tenemos números importantes. Sabemos que una mascarilla bien puesta reduce la capacidad de contagio hasta el 0.5%, ya que tapa la nariz y tapa la boca. Si a esto le sumamos un protector facial que impide la entrada por los ojos, estamos hablando de un 0% de contagio. Ya habría que ser demasiado descuidado para levantarse la Muy piña, mascarilla, muy quitársela y piñas para que tomarse te caiga muy la piña gotita. para que uno... Ahora, Exacto. y estas mascarillas que están vendiendo de tela, otras que están vendiendo de drill, he visto, de jersey, con doble capa de algodón y todas esas cosas. Bien, es un enredo. Hay un concepto importante que se conoce como placebo, que es por tener una tela en la cara, uno ya piensa que está protegido. Uno gana tranquilidad por eso y no funciona así. Es necesario conocer la porosidad del material con la que se confecciona la mascarilla. Que una tela de jean no frena la mascarilla, a la gotícula con el virus. Una capa de seda no frena esas gotículas. De hecho, lo recomendable es tener mascarillas que hayan sido testeadas, que hayan sido evaluadas de alguna forma para probar si por lo menos tienen la capacidad de frenar las gotículas en un 95%. Y aquí es donde entra la terminología N95 y KN95. N95, vamos a ponerlo en sencillo, es una categoría estadounidense y KN95 es, entre comillas, el equivalente, pero en China. Sin embargo, hay una diferencia importante. Si uno moja una mascarilla N95 con agua, frena porque es antifluidos. Pero si le tira aceite o gotículas de lípidos aceitosas, estas van a atravesar las N95. El inconveniente está en que las gotículas del estornudo tienen esta contextura más o menos aceitosa, lo que significa que las mascarillas van a cumplir su función por un tiempo limitado, hasta que se satura la tela y hay que cambiarla. Este tiempo es de 3 horas. Es decir, en un entorno hospitalario, porque las N95 y las KN95 están dedicadas básicamente para entornos hospitalarios expuestos a COVID, tienen que cambiarse las mascarillas cada 3 horas. El problema de esto está en que esto implica una inversión que el Estado ya no está en la posibilidad de hacer con libertad. Mientras que las KN95 sí pueden frenar estas gotículas aceitosas que contienen virus en su totalidad. Es decir, duran un poco más. Ahora, ¿cuánto es un poco más? Hasta que se satura. Y de 3 horas hablamos de que suben a 6 horas. Pero igual que cambiarlas. En entornos netamente Hospitalarios, expuestos a hospitalarios. COVID. Y Así para es. la mayoría de personas que estamos aquí Ahora, en la conversatorio, que bueno, tenemos nuestra vida diaria, muchos trabajamos, otros de repente estamos en casa, salimos al mercado. ¿Qué nos conviene más? ¿Tener una N95 o una tipo quirúrgico de 3 capas? Con piel? depende. Va a depender. Depende de dos cosas importantes. Primero, la capacidad adquisitiva de la persona y segundo, del entorno donde va a trabajar. Si, por ejemplo, es una oficina que lamentablemente no tiene suficientes ventanas, no va a estar lo adecuadamente ventilado que debería. Entonces sí se necesitaría un tipo de protección un poco más profunda que el de la quirúrgica y podríamos justificar la existencia y compra de las N95 para ese tipo de oficinas, que se supone que cada oficina debería tener el sistema de ventilación y purificación de aire adecuado, pero sabemos que no es así, entonces sí se justificaría las N95 o KN95. E incluso los respiradores FFP2 serían justificados allí. Pero si estamos hablando de personas que van a trabajar o que viven en ambientes con ventanas por todos lados y las tienen abiertas las ventanas, entonces una mascarilla del tipo quirúrgica
sería lo suficientemente buena para poder protegerla. Y la mascarilla es para todos, no es solamente a la persona sospechosa de COVID o a la persona que se piensa que se puede exponer al COVID, sino es para todas las personas, porque existen asintomáticos en los que no sabemos cómo se encuentran. Claro, y ahí Tranquilamente, el tema del uso, ¿en cuánto tiempo las boto? ¿La desecho? Una cosa así, ¿no? si queremos ser estrictos, cada 3 4 horas. Pero también es cierto que existen formas de poder prolongar la vida útil de estas mascarillas. El alcohol de 70, en las que son de la tela llamada Notex, es una forma. Hay personas que se emocionan con este punto y le tiran alcohol de 96 a las mascarillas y a las superficies cuando están cometiendo un error importante allí, y es que al virus lo que le fastidia en realidad es esa pequeña concentración de agua que está metida en el alcohol de 70, ya que le revienta la envoltura y de paso inactiva el virus. Esta mezcla de alcohol de 70 se refiere a 70% alcohol, 30% agua. Esta mezcla hace que el virus pierda la envoltura y después en el paso se inactive. Y El el alcohol alcohol de de 90 96 no ayuda tanto entonces. no ayuda por dos motivos. Y el primero es su volatilidad. Si uno rocía una superficie con alcohol de 96, la velocidad con la que este Desaparece. líquido se convierte en gas es tan rápida que no le da tiempo de desactivar al virus. Entonces, por eso es que es mejor que sea de 70. Ahora, esto estamos hablando de superficies que no tienen circuitos. En superficies que sí tienen circuitos, ahí no queda de otra, es meter el N96 y esperar a que pase el tiempo de ventana en el cual esta superficie se encuentra sosteniendo la actividad viral. Y eso me parece que es la siguiente diapositiva. Sí, acá está. En esta diapositiva está el tiempo en el cual los virus se mantienen activos si es que no se desinfecta dicha superficie, siendo mayor cantidad de días los plásticos. Hablamos de 4 a 5 días. Entonces, estamos hablando de que las mascarillas van a cumplir una función importante en este periodo. La desinfección de superficies cumple una función importante en este periodo. Y ahora tenemos que hablar un momento acerca de los entornos laborales. Cuando se trata de oficinas, con una mascarilla y un protector facial es suficiente, ya que las manos no son un medio de ingreso para los virus. Es el acto de llevarse las manos al rostro lo que provoca la infección. Entonces, los EPPs utilizados van a depender del entorno laboral en el cual se desarrollan las funciones, que no es lo mismo trabajar en un laboratorio clínico o en un hospital, en una planta de producción de alimentos o en una oficina que trabaja con papeles. Claro. Entonces, estos dispositivos, estos insumos van a cumplir una función de protección siempre y cuando se coloquen y se utilicen de la manera adecuada. O Por sea, por ejemplo, ejemplo, tu mascarilla con tu protector facial, y si tienes que salir a un sitio donde pueda haber gente, ponerte tu protector el mameluco, siempre lavarte las manos. así es, sí. En esta diapositiva he colocado algunos de los productos y algunas de las tecnologías que más se están utilizando para poder ayudar de alguna manera, Bueno, prevenir todo eso la lo tenemos transmisión del nosotros COVID. en Bioseg, claro. ¿Mm? Entonces, de acá me llama mucho la atención el oxímetro. Y es que cuando se trata de esta enfermedad, más que las fiebres o más que el dolor muscular que pueda haber, o el síntoma que lleva a una persona a que se vaya a un cuadro grave es la falta de oxígeno, porque los pulmones dejan de transmitir o de realizar bien el intercambio gaseoso. Y una manera de determinar cuándo pasa eso es a través de este pequeño aparatito. Es importante prevenir el contacto, por lo cual estos dispositivos que utilizan pedales para dispensar alcohol en gel o dispensar jabón son importantes. En plantas de producción alimentaria, mamelucos, igual que en laboratorios, y en prácticamente cualquier entorno van mascarillas, protectores faciales y estos termómetros, ya que no podemos usar los termómetros normales de mercurio para ir de boca en boca tomando la temperatura, ya que consume tiempo y es poco higiénico. Esos termómetros están siendo necesarios en el ingreso a cualquier ambiente laboral y comercial. Entonces, es vital saber primero cómo categorizar a una empresa para poder determinar cuáles son los EPPs
que realmente les van a funcionar. Que, por ejemplo, si decimos, ¿no? Voy a ir a abrir una cabina de internet, en ese caso, de todo lo que está aquí, el mameluco quedaría fuera de la ecuación. No sería necesario. Muy Claro. bien, entonces, el complemento de todas estas medidas de protección a nivel laboral eh, viene por las pruebas rápidas. ¿Por qué no las moleculares? Primero, por el costo. Son demasiado caras y requieren demasiado tiempo para poder procesarlas. Y en este punto en el que nos encontramos acá en el país, lo que de verdad importa no es saber si tienes o no tienes el virus, sino saber si tienes o no tienes las defensas, porque estas indirectamente dicen si tienes o no tienes el virus. Ideal sería que se tome la prueba molecular y la prueba rápida porque se complementan estas dos. No es que una sea mejor que la otra, sino que en el momento adecuado y con la interpretación adecuada, las dos pruebas brindan una información importante para una persona, más aún cuando se le combina con análisis clínicos. Pero como necesitamos mostrar que nos encontramos libres de COVID, se hacen estas pruebas. Puede ser a través de sangre del dedo, se pincha el dedo de la persona y con un par de gotas ya se puede saber si tiene anticuerpos del tipo IgM o del tipo IgG. Y con eso determinamos cómo es que está la persona. Si, por ejemplo, sale negativa, no tiene nada, no hay de qué preocuparse. Si sale IgM positiva, a su casa, porque está en pleno proceso infeccioso. Si sale IgM e IgG positiva, a su casa, porque está en pleno proceso infeccioso, aunque ya elabora de defensa. Claro, pero para decir que es positivo o no, según la gráfica, ¿cuál es la rayita que sería el ticket ganador? Las dos Claro. rayitas juntas. Acá, estas pruebas que están acá en la diapositiva corresponden a un tipo de prueba que utiliza dispositivos por separado. El azul es para la M y el rojo para la G. Okay. Entonces, en una persona que es negativa, el control, que es la rayita que está a la altura de la C, es lo que va a indicar que la persona no tiene anticuerpos. Y acá importa que no tenga la IgM porque significa que o no ha estado expuesta al virus o todavía no los produce. Yeah. Si no ha estado expuesta, no hay de qué preocuparse. Si ha estado expuesta, hay que esperar algunos días para repetir la prueba. En el caso que está acá, tiene los controles bien puestos y aparece la IgM como positiva. Estamos frente a una persona que está en pleno proceso de infección, se está defendiendo, sí, pero es altamente contagiosa. Esto es cuarentena, por lo menos 14 días. Si estamos frente a este caso donde tanto la M como la G aparecen como positivos, esta persona está en proceso infeccioso, se está defendiendo y ya empezó a producir sus propios anticuerpos a larga distancia, de protección a largo plazo. Y finalmente, esto es lo que buscamos todos los que pensamos que sería bueno ser asintomáticos, es tener la IgG positiva. Si una Quiere decir que persona ya pasaste por el virus. Yeah. así es, ya pasó el virus, la capacidad de contagio se redujo de una manera espectacular, es casi cero, pero de todas maneras hay que usar los EPPs para mantenernos tranquilos. Lo ¿Y ahí importante puede de haber esto, asintomáticos que puedan llegar a ese nivel? O sea, que tuviste el virus pero nunca te diste cuenta. pues se sabe que por lo menos el 35 al 60% de la población es asintomática. ¿Y eso cómo lo logramos? ¿Con el sistema inmunológico bien Son dos puede? factores, son dos factores. Primero es un sistema inmunológico que esté fuerte, que esté funcionando bien en una persona que se nutra bien y que no esté muy estresada, ya que el estrés influye en el sistema inmune. Y el segundo es la herencia genética que viene de los padres. Ok. Son dos cosas combinadas que permiten que una persona se defienda mejor a enfermedades que otras personas que le van a pasar mal. Entonces, en vez de, hay mucha gente que está tomando citromicina o otro tipo de medicina para evitar el COVID, primordial sería entonces tomar vitaminas o complementos alimenticios, aparte de tu comida normal, para poder evitar o fortalecer tu sistema inmunológico. Bueno, sí, sí es que se convierte en un hábito de manera constante. Hay personas que se inyectan vitamina C a la vena, por poner un ejemplo, y Ujú. no les ha funcionado, pero personas que toman jugo de naranja todos los días les funciona. Es como tu Entonces, cuerpo lo ¿cuál es la asimila. diferencia? El asunto está que en el jugo de naranja, pues no solamente hay vitamina C, hay otras cosas más que el cuerpo Claro, utiliza y asimila bien. claro, exacto.
Entonces es un complemento. Hay personas que consumen acitromicina como si fueran caramelos, y lo que consiguen es una orina muy cara y un hígado bastante golpeado, Claro. porque son antibióticos que de todas maneras interactúan con el hígado y producen un daño que si esto se hace una costumbre va a ser a largo plazo. Entonces, y lo más delicado de esto es que no existe evidencia que corrobore que la citromicina, la ivermectina, la hidroxicloroquina funcionen contra estos virus. Lo que hay son indicios. ¿Qué significa esto? Que en 70.000 personas hubo una a la que le funcionó. Estamos hablando de una proporción muy, muy pequeña y no es lo suficientemente válido como para generalizar y decir que a todo el mundo le va a funcionar. Y eso es un error en el que hemos caído desde el comienzo. Pensar que porque le funcionó a una persona que tenía SIDA y que se estaba muriendo con tratamiento antiviral, que se metió citromicina, hidroxicloroquina y se sanó, significa que porque nosotros tuvimos acitromicina, hidroxicloroquina, nos va a proteger. Para comenzar deberíamos ser sidosos, deberíamos estar tomando retrovirales para por lo menos tener el mismo escenario que tenía esta persona que se recuperó. Entonces, estamos en un momento en el cual el miedo nos hace tomar decisiones bastante equivocadas con respecto a la salud y cometemos el error de automedicarnos. Y bueno, hay personas que lo hacen con pastillas, hay otros que hacen gárgaras con sal, hay personas que se intoxican con dióxido de cloro, que dicho sea de paso es un veneno, es tóxico a niveles bastante críticos y ninguna de estas, entre comillas, terapias ha sido demostrada. De hecho, la mayoría tiene efectos perjudiciales en las personas. Ahorita sigue siendo nuestra mejor defensa el distanciamiento social, el buen lavado de manos, permitiendo nosotros no han comido proteja. ¿Qué es lo que dice el Ministerio de Salud respecto a la reactivación? Dice que debemos tener mucho cuidado con respecto al consumo de medicamentos, con respecto a las pruebas rápidas. Primero, ¿por qué? Porque las pruebas rápidas solamente pueden ser vendidas por droguerías. ¿Qué significa droguería? Significa que es una empresa que tiene permiso para poder hacer importación de productos biomédicos. Ese es el concepto. ¿Qué más dice? Dice que las empresas deben tener el cuidado de colocar un comité de seguridad y salud en el trabajo, que dependiendo de cuántos trabajadores hay, se asigna un responsable de la salud. Cuando son pocos trabajadores, es el jefe. Cuando es de 21 a 100, es o el jefe y una enfermera. Y cuando es de 100 a más, entran médicos ocupacionales. Entonces, para poder participar como empresas de una reactivación económica, este es el primer paso. Solicitarle al Ministerio de Salud, al MINSA, la incorporación como unidad, y acá se conoce como Unidad Informativa Epidemiológica de COVID-19. Todo eso con el propósito de ¿qué? De que de alguna manera la economía que se ha visto arrestada en los últimos 3 meses pueda de a poco empezar a resurgir en en aquellos rubros que son vitales para la sobrevivencia como población. Acá entra toda la parte de salud, entra la parte de alimentación, la parte de transporte. Y bueno, eso es lo que tenía para compartirles el día de hoy. Ok, César, gracias. Bueno, la reactivación económica en el Perú se viene como con bastante fuerza. Esperemos que las empresas puedan cumplir con estos lineamientos que pide el Estado. Es bastante complicada la situación ahorita.
sobre todo porque nuestro país es un país 70% bueno, 99% informal según el último reporte de Produce, ¿no? Y hay necesidad porque la gente, la mayoría vivimos del día a día, ¿no? De lo que producimos día a día. Y es bastante contraproducente lo que está pasando ahora, ¿no? Ahí en tu foto veo bastantes laboratorios, hay restaurantes, chefs, que incluso marcas reconocidas ya han tenido sus primeras bajas con respecto a cómo está el tratamiento de las cocinas y también el sistema del delivery, ¿no? Entonces, si nosotros vamos por el camino que nos has mostrado, de la primera, la segunda, tercera, cuarta ola y los posibles rebrotes, sí debemos seguir siendo muy cuidadosos con el tema del cuidado personal, básicamente, ¿no? Y no es algo que se nos vaya a pasar tampoco, por lo visto, no tenemos tenemos ahorita ya casi 4 meses puestos acá no, 3 meses, ¿no? En marzo. Sí, Comenzó quincena de marzo. fue el 15 de marzo y estamos 15 de junio, 3 meses, Ujú. básicamente, y posiblemente entonces vivamos con este virus en esa nueva normalidad hasta unos par de años más, según lo que... Por lo menos va a ser un par de años más, hasta que salga una vacuna que sea segura, porque en esto de la vacuna también hay que preguntarnos si personas que han sido previamente expuestas van a poder vacunarse, Ujú. ya que hay vacunas que no funcionan si es que la persona ya fue infectada antes. Perfecto. Bueno, voy a permitir a algunos participantes que puedan reactivar su micro si es que quieren hacerle alguna Ujú. pregunta a César. Si puedes dejar también ya de compartir tu Sí. pantalla. Hay una opción, si tienen el chat, pueden por el chat escribir las preguntas si quieren preguntarle algo a César. Si no, pueden abrir su micro libremente y poder expresar sus preguntas, lo que quieran decirle a él para que puedan resolverlas. Si tienen alguna duda con respecto al COVID, con respecto a cómo vamos a afrontar el tema de la reactivación económica. Aquí estamos para poder ayudarlos, ¿no? Y a ver, por el chat me está preguntando una persona ahorita, César, me preguntan cuál o qué, con qué frecuencia el empleador debería brindarme los implementos de seguridad para estar en mi trabajo, ¿no? El cambio de mascarillas Me es dice que es por lo una persona que menos una trabaja, vez a por ver, día. dice, yo Sí. estoy trabajando ya trabaja en un fast food, sí, está trabajando en un centro de comidas rápidas, no quiere decir cuál, pero Ujú. quiere saber cuál es la frecuencia, ¿no? Uno por turno. Entonces, en los fast food tengo entendido que los turnos son de 4 horas rotativas. Algunos fast food funcionan de 8 en 8, pero es por lo menos uno por turno. O sea, cada 4 horas es una nueva mascarilla, eh, un nuevo par de guantes, imagino que estarán utilizándolos también. El protector facial no es necesario cambiarlo porque está hecho de plástico, es solamente una desinfección con alcohol y es suficiente. Ok, Pero sí, cuando se trata del el EPP más, que está más propenso a contaminación es la mascarilla. ok. Y no sé si alguien más tuviera alguna pregunta, sino para dar por concluido a la reunión. Agradecer también a todos los presentes por su tiempo, por haber estado aquí conectados con todos nosotros. Agradezco la presencia de César también aquí, haber dado su tiempo, explicarnos un poco más del tema del COVID y tener, bueno, más luces de lo que puede ser esta pandemia y lo que nos espera en unos años. En unos próximos años vemos que el tema del uso de mascarillas va a ser algo más común y de repente el home office ya se vuelve en algo más cotidiano, ¿no? Sí. Sí estamos viendo que hay más gente en las calles ahora, hay menos control policial, menos control militar,
Algunos mercados se han reestructurado y se han reinventado básicamente, ¿no? Se ve un tema más de orden, pero y sigue habiendo todavía tumultos de gente ambulante, sin protección o con estas mascarillas que te dan la sensación de estar protegido, pero en realidad no. Y bueno, creo que todavía no estamos para decir que estamos en un nivel de meseta, ni es que estemos próximos a que se reduzca la infección, creo yo, ¿no? Tengo una pregunta. Sí, por favor. Acerca de, bueno, de poco a poco se están implementando ya las medidas para que la gente vaya a trabajar y todo esto. Quería saber qué tipo de medidas podríamos tomar los que tenemos que ir al trabajo y tomar el autobús. Y sabemos que los autobuses son los focos de infección más grandes que hay, ¿no? Entonces quisiera saber qué medidas podríamos tomar aparte de la indumentaria, ¿no? Bien, dentro de los planes de reactivación económica hay muchas empresas que están haciendo ir a sus trabajadores que pertenecen al área de almacenamiento y al área contable, Sí. ya que el nivel de data que manejan no permite que los escritorios remotos de las computadoras puedan funcionar con la velocidad que se necesita. También es cierto que en la sociedad no todos pueden disponer de movilidades particulares. Entonces, si es necesario de manera crítica que un trabajador se acerque a su centro de trabajo, una de las mejores cosas que podría hacer es llevar alcohol en un dispensador, esos que tienen dispensador tipo spray, para rociarse en las manos cada vez que toca una superficie y contar con monedas o billetes que se encuentren ya desinfectados. Entre las formas de desinfectar de billetes de una manera muy simple está colocarlos al sol 4 a 5 horas, las monedas rociadas con alcohol de 70 y de esta forma tratar de evitar el contacto humano. La mascarilla y el protector facial son suficientes. El cambio de ropa no es tan necesario, aunque hay opiniones divididas todavía respecto a si llegando a casa uno debe tener una muda lista para colocarse y poder lavar la ropa del día. Hay opiniones encontradas en la comunidad científica. Hay quienes piensan que sí, que tienen que lavarse, hervirlo en lejía si fuera posible. Y pero hay científicos que dicen que no, que con tener la ropa fuera es suficiente para evitar este tipo de transmisión. Entonces, cuando hay controversias así, lo más sano es ir por exagerar las precauciones. O sea, si uno sale y no dispones de un mameluco para colocarte encima, ten una muda para cambiarte, hasta que haya algo más de claridad. Ok, bueno, nuevamente las gracias, César, por tu tiempo. Gracias a todos los presentes por haber compartido con nosotros y haberse informado un poco más con respecto al tema del COVID y cuál es la realidad que se nos viene para los próximos meses. Esperemos que las cosas vayan mejorando poco a poco, que haya más conciencia por parte de los ciudadanos y está en cada uno de nosotros en realidad poder compartir y contagiar esta conciencia a todos, ¿no? Una vez más, agradecer y nada, nos vemos de repente la próxima semana en otro webinar y listo. Muchas gracias por la invitación, Gustavo. Y gracias por el tiempo a todos los que han participado. Gracias a ti. Nos vemos, cuídense, hasta luego. Hasta luego, nos vemos.